Thunderbolts es la segunda mejor película de Marvel de la era post-Endgame, o mejor dicho, de la saga del multiverso, y sobrepasó todas las expectativas que se tenían, las cuales no eran muchas. Pero ¿cómo es que llegamos al punto de que una película con un montón de personajes secundarios, o que la mayoría son personajes secundarios, terminó siendo una de las mejores que ha sacado Marvel en los últimos 5 años, 5 o 6 años desde Endgame? Y más o menos como para entender el fenómeno que está haciendo ahora mismo la película de los Thunderbolts, voy a meterle un poquito más de contexto a todo esto. No es secreto para nadie que después de Endgame el estudio perdió totalmente el rumbo y empezó a lanzar películas y series que terminaron siendo fracasos tanto a nivel comercial como a nivel de crítica, siendo obviamente lo que más afectó al estudio los fracasos a nivel comercial. Pero esto se debió a diversos factores, los cuales voy a estar mencionando ahora mismo. Uno de los principales factores fue la pérdida de sus personajes principales, ya que el arco argumental de dichos personajes había concluido, lo cual significó en la muerte de algunos y en la despedida de la gran mayoría de los actores de la primera fase de Marvel. Y también el hecho de que todos tuvieron una despedida digna, o al menos la mayoría tuvo una despedida digna de dicho personaje, hizo que sea mucho más difícil la idea de volver a verlos de nuevo en películas de la franquicia. Y eso obviamente hizo que las personas disminuyeran el interés en las películas de Marvel, ya que ya no estarían los personajes obviamente con los que crecimos y los que vimos durante más de 10 años. Otro de los factores es uno que hasta hoy en día sigue afectando a la industria cinematográfica, y es la pandemia. Y es que la pandemia hizo que Marvel Studios se detuviera durante todo un año calendario, siendo que ellos ya habían planificado absolutamente todo lo que sucedería después de Endgame y tuvieron que pararlo todo. Y una vez que las restricciones del COVID se habían levantado, Marvel Studios empezó a sacar tanto películas como series a lo loco para completar ese calendario que habían creado, con el cual tenían que cumplir, y también terminaron por eso contratando gente muy mediocre para que trabaje en todos estos proyectos para que salgan lo antes posible y para que salgan en la fecha en la que estaban planificadas, lo cual también produjo un agotamiento, o por así decirlo, una saturación de Marvel. Y para ser sinceros, también contenido que no era de buena calidad, porque como dije, tenían que abaratar costos, tuvieron que contratar gente que no era, por así decirlo, los mejores, y terminó dando como resultado muchas de las series y películas que terminamos viendo, las cuales algunas fueron buenas, otras fueron bastante malas. De hecho, terminaron contratando muchísima gente, tanto escritores como directores, que al final en ruedas de prensa o en preguntas y respuestas de periodistas terminaron admitiendo que en ningún momento se dedicaron a leer el material original, que eran los cómics, y que en ningún momento tuvieron un interés o un cariño por los personajes a los cuales estaban adaptando. Cosa que para mí es nefasto y es horrible, aparte de hacer quedar mal al estudio en sí. Otra de las razones es que dejaron a Kevin Feige a cargo de toda la división de Marvel, lo cual dejar a cargo a una sola persona de toda una división, porque no me estaba refiriendo solamente a las películas sino también a los videojuegos, incluyendo también los cómics, yo creo que es algo que simplemente es irrefutable, y también es algo que no, a la larga, va a tener muchos problemas o va a traer bastantes problemas. Obviamente esto produjo también que haya muchos proyectos que no contaron con la supervisión de Kevin Feige, cosa que él hacía prácticamente en casi todos los proyectos de la saga del infinito, y obviamente terminó causando regrabaciones, cambios de directores, cambios de guionistas, y terminando como resultado obviamente productos que no eran del agrado del público, o que eran de menor calidad de la que eran en sus inicios. Y eso nos lleva a las películas que salieron después de Endgame, y es que Marvel, al estar en este apuro de que no atraía gente y que la gente ya estaba perdiendo el interés, tuvo que recurrir a la gallina del huevo de oro, el personaje que más público atrae y que prácticamente es el cazafortuna del estudio, que es Spider-Man, y tuvo que unirse con Sony para sacar Spider-Man No Way Home, una película que prácticamente ni siquiera tuvo un marketing tradicional. El marketing que tuvo la película fue todas las filtraciones que tuvo durante su filmación y que estaban saliendo en internet, y todos los rumores que había sobre la película, ya que hicieron algo que parecía imposible y que iba más allá de las ambiciones del estudio, pero como estaban desesperados por traer gente, tuvieron que hacer esto, ¿no? Y fue el traer a los actores antiguos de la franquicia anterior de Spider-Man y unirlos a todo en esta película, canonizando también el universo de Spider-Man
de Tobey Maguire, dirigido por Sam Raimi, y de Andrew Garfield. Obviamente terminó siendo un éxito. La película fue un hitazo en el año en que salió en la sala de cine. Todas las salas de cine estaban llenas. Fue prácticamente un fenómeno que no se veía desde Endgame, desde incluso la primera de Avengers. Y me atrevería a decir que fue una de las mejores experiencias que yo tuve en mi vida en el cine, junto con obviamente la original de los Avengers, que prácticamente fue euforia pura el entrar en un cine el día del estreno de la película de Spider-Man, o ir a ver la película de Spider-Man por primera vez en una sala de cine. Era una cosa increíble. Sin embargo, la película pasó algo bastante curioso, y es que un año después de su estreno, la gente empezó a darse cuenta de todos los errores y sinsentidos que tenía la trama en sí, y todos los agujeros de guión que tenía, lo cual provocó que se le caiga bastante hate a la película, e incluso otra vez que se vuelva a dudar de la calidad de los productos del estudio. Así que, si bien monetariamente le fue bastante bien, con el tiempo la película estuvo perdiendo mucho impulso, cosa que no pasó con Endgame, con Infinity War, o incluso con la primera Avengers, que es que con el tiempo, si bien tampoco diría que son obras maestras de la cinematografía, no fueron tan criticadas duramente con los años. De hecho, con los años la gente le tomó mucho más aprecio, y eso no es algo que se vio con esta película de Spider-Man. Y diría que el mismo efecto tuvo la película de Deadpool, que prácticamente usó la misma estrategia que Spider-Man, que es traer a antiguos personajes de antiguas franquicias de los años 2000 para generar hype, para que la gente vaya al cine. Y pasó exactamente lo mismo, y con diferencia de que no pasó ni un año del estreno de Deadpool, y la gente unos meses después del estreno de la película ya estaba diciendo que era malísima, que tenía demasiado sinsentido y que era demasiado estúpida. Cosa que en parte también se lo perdono a la película, porque el personaje se presta para la irreverencia y para los sinsentidos en la trama, porque es Deadpool. Vos sabes a lo que vas, sabes a lo que se presta el personaje, así que yo creo que no es una sorpresa que la película sea así. Pero aún así, el público seguía siendo más exigente, y cada vez más caía más la credibilidad de Marvel en sí. No sería un par de películas después de Spider-Man No Way Home que saldría la que para mí sería la mejor película de la era Marvel post Endgame, o mejor dicho, de la saga del multiverso. Y esa sería la última de la trilogía de Guardianes de la Galaxia, y la última película que dirigiría James Gunn en Marvel antes de irse a DC Studios y dirigir el universo de DC y dirigir la película de Superman que va a estrenarse este año. Y es que, vamos a ser sinceros, te puede gustar más, te puede gustar menos, hay que decir las cosas como son. James Gunn es era probablemente de los pocos directores en Marvel que tenía originalidad, creatividad, y que tenía un verdadero cariño por los personajes y por, obviamente, el producto que hacía. No, mejor dicho, ni siquiera veía como un producto, sino veía como algo que hacía con todo su corazón, y que al final se terminaba viendo en la pantalla, lo cual yo sentía que le faltaba muchísimo a muchas de las producciones de Marvel, que ya se sentían más como un producto que como una película o algo que se haya hecho, por así decirlo, con pasión. No se sentía como un trabajo robótico, y eso yo creo que es lo que diferenció a Guardianes de la Galaxia de casi todas las películas que salieron después. Y es que fue una despedida digna de los personajes, fue una despedida conmovedora de los personajes. Fue una película muy bien hecha, efectos especiales buenísimos, los cuales también hay que decir que en las películas anteriores se estaba notando una decadencia horrible en cuanto al CGI. Esta película tuvo efectos especiales a la altura, tuvo un buen guión, tuvo una buena trama, y terminó hasta el día de hoy siendo la mejor película para mí de Marvel en la era post-Endgame. Y yo creo que no va a haber ni una sola persona que me pueda discutir eso, porque la calidad cinematográfica de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es superior a casi todo lo que ha sacado, o mejor dicho, todo lo que ha sacado Marvel después de Endgame, hasta que llegó Thunderbolts. Y aquí voy a tocar ya el tema del video en sí. Y es que después de Guardianes se estrenaron unas cuantas películas también bastante malas. Y es que prácticamente la fase 5, creo que la fase 5, la verdad que no sé, de Marvel después de Endgame,
Empezaba con una peli buena y después decaía totalmente, después una peli buena y después decaía totalmente, como una especie de montaña rusa. Y yo creo que pasó lo mismo ahora. Después de 2 películas malas sale Thunderbolt, que es una película excelente. Pero ¿por qué una película excelente? ¿Por qué una película que está funcionando tan bien ahora mismo? Aunque creo que en taquilla no llegó a recaudar lo que se esperaba, pero sí recaudó mucho más otra vez de lo que al menos yo pensé que iba a recaudar, que yo pensé que iba a ser un fracaso y muchas personas pensaron que iba a ser un fracaso. No es un fracaso, pero tampoco llegó a la expectativa del estudio. Aún así, la película se está convirtiendo en un fenómeno y está teniendo bastante éxito con la gente. Y esto porque, por lo que dije anteriormente con James Gunn, la gente encargada de este proyecto era gente con experiencia, gente que ha tenido o ha trabajado anteriormente en productos de alta calidad y gente que tenía un respeto y un cariño hacia los personajes, y se nota muchísimo en la dirección. Aparte de que también es una película que no tiene el aspecto de una película de Marvel, no tiene la típica fotografía tan característica de todos los productos de Marvel. Se siente diferente, se siente fresca, y eso es también por la gente que está detrás del proyecto. Entre ellos está Joanna Calo, que es la escritora y guionista de The Bear y de BoJack Horseman, que son 2 series que hablan directamente sobre la depresión, igual que esta película de Thunderbolts. También está coescrita por el guionista de la serie Beef, que es una serie producida por A24. Por eso en el marketing de la película no paraban de resaltar el hecho de que en esta película está trabajando gente de A24, que no es sorpresa para nadie, que ahora mismo es el mejor estudio de cine, o en lo que sería cine de calidad por hoy, probablemente junto con Neon Film, y que la película estaba dirigida también por el mismo director de la serie de Beef. O sea, había gente que verdaderamente tenía proyectos interesantes o proyectos buenos antes de llegar a hacer esta película, cosa que no se veía en las anteriores películas de la fase 5, como con Guardianes de la Galaxia. Aparte de que la película toca un tema muy importante, como es la salud mental, y lo hace a través de muchas metáforas, o incluso de manera directamente hablándonos los personajes sobre esto a nosotros a través de la pantalla, lo cual yo siento que fue un acierto, y para mí fue algo refrescante ver en una película del género de superhéroes. Y es que para mí, desde probablemente Spider-Man 2 de Tobey Maguire, no se hablaba de la depresión en una película tan comercial y que todo el mundo iba a ir a ver en los cines. Y como dije, la película está muy bien hecha, tiene un muy buen guión, la fotografía es excelente, las actuaciones son excelentes, y todo se siente tan fresco, tan nuevo, tan innovador. Se siente totalmente alejado de lo que nos estaba entregando anteriormente la saga. Y como dije, eso es porque tenían a gente con experiencia, gente que le importaba a los personajes y que se leyeron el material de origen, porque se nota que se inspiraron mucho en los cómics, sobre todo en muchísimas cosas. Y yo creo que este es el rumbo que debería tomar Marvel. Yo creo que deberían tomar de ejemplo tanto los Thunderbolts como Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y volver un poco a las bases, a lo que fue el inicio de la franquicia, que era poder mezclar muy bien el humor y la acción, pero también sin dejar de lado la profundidad de la historia, que la historia tenga profundidad, que tenga un guión bueno y que te haga pensar, como lo hicieron estas 2 películas. Que yo creo que eso es lo que tiene que hacer Marvel, tiene que tomar más de ejemplo a estas 2 películas, tiene que irse más por ser original que por tratar de vendernos un producto y un capítulo más de algo mucho más grande, porque al final eso termina siendo aburrido, muy monótono, y terminas vos viendo las películas solamente para entender lo que va a pasar en el siguiente mega evento, en lugar de ver la película porque verdaderamente te interesa o porque verdaderamente te gusta o te llama la atención. Y yo creo que eso es lo que perdió Marvel, convirtió prácticamente la saga en un producto y no en algo disfrutable, algo que yo pueda ver el día de mañana y me signifique algo. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, denle like, probablemente le haga un análisis mucho más profundo a la película de Thunderbolt, porque sinceramente me encantó mucho y para mí fue una sorpresa muy grata, una mezcla muy buena y muy bien equilibrada entre la acción, el humor y por sobre todo la profundidad. A nivel de profundidad, yo creo que es una de las pelis más profundas que tiene el UCM, incluso más profunda que muchísimas películas de las primeras fases, junto con las películas de Guardianes de la Galaxia y las películas de Capitán América. Yo creo que esta es una de las mejores. Y sin más, me despido y nos vemos.